de salud mental, salud emocional también, que es tan importante. Mónica Speleta nos acompaña hoy para hablar de sexualidad e identidad de género. Ella es psicóloga clínica y nos acompaña precisamente para orientarnos sobre esos temas que son importantes y que muchas veces no asumimos con la responsabilidad necesaria. Mónica, feliz mañana, bienvenida. Buenos días, Dionis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, me amo a todos. Bien, gracias. Bueno, Mónica, hoy un tema que por último ha tomado, digamos, una trascendencia bien grande y está relacionado precisamente con la identidad de género, eso que tanto se habla, no solamente en Colombia, creería yo que en el mundo, pero que en Colombia estamos todavía un poquito quedados, ¿no? Sí, es cierto. Es que hay mucha influencia sociocultural en las definiciones y en las concepciones que se tienen en cuanto a la sexualidad, a la identidad de género y a los roles Certeza, que se ejercen de acuerdo para pues, al género, supuestamente, que tiene más una connotación, como te digo, cultural. Bueno, ¿por dónde empezar con esto? Porque es un tema tan amplio que uno a veces no tiene ni un norte para comenzar, Mónica. Bueno, inicialmente podemos hablar de lo que es la sexualidad en general, ¿sí? Que son el conjunto de características anatómicas, fisiológicas y afectivas de una persona, ¿cierto? En el caso de los humanos. No solo lo físico. Sí, no solamente lo físico, a diferencia de los otros animales que pues ellos lo hacen simplemente para perpetuar la especie. Nosotros tenemos otras connotaciones frente a la sexualidad. Sin embargo, hay unos elementos socioculturales que hacen que esa visión de la sexualidad se vea un poco distorsionada, digámoslo así, ¿sí? Frente a que solamente se tiene sexo para procrear. Hay algunas creencias que tienen que ver con la religión que dicen que solamente es para procrear, pero más allá de eso ya sería una especie de pecado y demás. O sea, el concepto de goce como tal en la sexualidad está... Algunas culturas y algunos pensamientos no lo tienen. Y vivimos en una cultura en que la sexualidad sigue siendo un tabú grandísimo, Sí, ¿cierto? es verdad. Creo que desde siempre ha sido un tabú. Siempre ha sido Hoy un es tabú. un poco menos, digamos, dispendioso hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que en la historia fácilmente se puede reflejar el contexto de tabú que se tiene. Pues yo creo que de hecho aún hoy habrá alguna No, todavía existe, cultura, claro. habrá alguna tribu, habrá alguna especie de comunidad para la que no sea tan tabú eso y que tal vez no tengan que esconderse para hacerlo. Me refiero a algunas, no sé, comunidades tal vez, por decirlo de alguna manera, más primitivas, que no se hayan civilizado tanto entre comillas, ¿no? Sí, algunas culturas en África, recuerda que a las mujeres le extraen el clítoris, por ejemplo, que algunas mujeres tienen prohibido experimentar orgasmos como tal. Entonces pues la situación sí es bien complicada frente a algo que es perfectamente natural en el ser humano, tanto en hombre como mujer. Pero también me refiero que debe haber algunas otras que todavía no tienen esos prejuicios y que no lo esconden tanto. Sí, hemos avanzado bastante a nivel de la humanidad, digámoslo en general, en términos de la sexualidad. Sin embargo, los países más desarrollados tienen una concepción mucho más libre, y no estoy diciendo liberal, libre, frente a ejercer su sexualidad, a elegir su objeto sexual, ¿cierto? Que es un derecho de todas las personas. Sin embargo, en los países que están en vías de desarrollo aún se mantienen mucha influencia moral, religiosa frente a la concepción de la sexualidad. Y eso hace que haya demasiada controversia frente al tema. Para el trato con los niños, ¿qué es lo que se recomienda de manera ya profesional por parte de psicólogos, por parte de las personas encargadas de este tema? ¿De qué manera los padres deben tratar ese tema de la sexualidad ya con los niños? Pues el tema de de la educación sexual, no digamos orientación porque nos vamos a confundir con el concepto de la educación sexual, es algo, lo que te digo, perfectamente normal, porque todos los seres humanos ejercemos una sexualidad. Los niños la ejercen de una manera distinta. Sigmund Freud lo planteó en su teoría sexual, en donde planteaba que hay una sexualidad pregenital, es decir, donde
Hay algunas partes del cuerpo que producen una cierta satisfacción placentera, pero que a medida que se va desarrollando el individuo llega un momento en que ya la ejerce de una manera más genital en la edad adulta. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta frente a ese proceso es educar en torno a la sexualidad, en torno a el afecto y a la relación que se tiene. Lo que pasa es que muchos padres y los colegios, y lo que te digo, vivimos en un elemento donde los elementos socioculturales influyen muchísimo en que una persona pueda tener una buena educación sexual, porque es tabú. Porque hablar de sexo, es incitar, según eso, según ellos, ¿no? Según las personas, a que tengan sexo de manera prematura. Sin embargo, vivimos en una cultura en donde se vive esa doble moral. Por ejemplo, las niñas de ahora, uno las ve en los salones de belleza a los 7 años, pintándose las uñas, o sea, son hipersexualizadas. Antes, ¿no? Claro, 4 añitos hipersexualizadas completamente. Yo veo... no está mal. No, se ven lindas, preciosas, ¿no? Y tú las ves y haciéndose peinados y tú vas poniéndose pestañas postizas y una cantidad de cosas. Yo veo un programa y me parece muy chistoso y lo hago precisamente por eso, porque es hiperreal lo que sucede allí. Lo pasan en Discovery, pero no recuerdo qué programa es. Princesitas. Terrible. Que es como de concursos de belleza de niñas, pero es increíble lo que hacen allí. Es el concepto de hipersexualización, es decir, ¿y quiénes son los que fomentan ese proceso de hipersexualización en las niñas? Pues los padres. Es que ¿cierto? Precisamente, Mónica, y quiero hacer aquí como una especie de aclaración, sé que pues, tal vez no sería tan necesaria, pero la U es una persona que se preocupa por la responsabilidad que tiene cada vez que abre el micrófono y cada vez que se dice algo desde la U Radio. Y no queremos que la gente vaya a pensar que estamos diciéndole haga esto o no haga esto, no. Mónica es una profesional que tiene estudios en los cuales se puede basar para hablar y para decir lo que está diciendo ya que acerca de la sexualidad, de la educación sexual, de orientaciones sexuales, en fin, de todo lo que estamos hablando que tienen, además debe tener un oído muy receptivo y muy atento para que no confundan las cosas que se dicen acerca de la sexualidad. Mi pregunta va orientada a cómo los padres que tenemos esas dudas y esas preocupaciones podemos también tener ya un poquito más de luces para la manera de cómo tratamos ese tema de la sexualidad con los niños. ¿Hay alguna edad? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna metodología? ¿O le dejamos que eso lo haga alguien más? Sí, esas son tal vez algunas cosas que yo desde mi punto de vista de padre, esas dudas me surgen. Supongo que de pronto algunos que me están escuchando también piensan lo mismo. A eso que quiero ir porque sé que vendrá por ahí alguna llamada en algún momento y lo que quiero es dejar claro que aquí no estamos diciéndole a la gente haga esto o no haga esto, o estamos a favor de esto o estamos en contra de esto, no, es algo que esperamos que sea lo más neutro, pero que es algo que no podemos obviar, ¿no? Como seres sexuales. Sí, de hecho toda la información que nosotros suministramos como personas de ciencia es basada en investigaciones previas que permitan dar cuenta de esa información, no de suposiciones ni de prejuicios, no se trata de eso. De hecho todos los seres humanos somos sexuados, es innato en nosotros esa sexualidad, es lo que nos mantiene acá, ¿cierto? Tú tienes vida precisamente por eso. Entonces es algo con lo que nosotros traemos de forma innata, vuelvo y repito, así que los niños ya traen ese elemento sexual. Lo que pasa es que no es una sexualidad adulta, es una sexualidad distinta, es una sexualidad infantil, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, el niño se descubre sus genitales. Y si se descubre sus genitales en el caso del varón, pues obviamente eso es una zona sensible. El tocarse es algo perfectamente natural, pues porque hay una estimulación, es instintivo, no tiene absolutamente nada de malo porque eso lo prepara para su vida sexual adulta. Entonces, orientarle o no orientarle, todos los seres humanos tenemos ya traemos eso. A nosotros no nos enseña nadie a hacer un curso para tener relaciones sexuales por primera vez. Surge espontáneamente, porque es algo innato. Ahora, ¿cómo orientar? Y es el susto más que le da a los padres y a los adultos frente a que
sus hijos desarrollen esa sexualidad genital, ¿sí? Precisamente por eso habíamos hablado de la hipersexualización, y es los niños tienen algunos comportamientos, digamos, los sexuales en términos de tocarse, en términos de descubrir sus genitales, y cuando ellos empiezan a identificar la diferencia de género es cuando hay que empezar a orientarlos. ¿Cuándo es la edad? Los padres sabrán cuando los niños ya empiezan a tener lenguaje. Por ejemplo, hay un elemento que uno conoce como la escena primaria en psicología, en psicoanálisis, y es donde es la situación esa donde todos los niños, de alguna manera tú y a mí y todos los que estamos aquí, sospechamos que detrás de la puerta del cuarto de nuestros papás algo pasa, ¿cierto? Ahora, creo que alguna vez nos ha pasado a todos. ¿A ti no? Yo no recuerdo. Bueno, no recuerdas, pero de pronto un sonido, una situación que hace que tú empieces a intuir que hay algo que tiene que ver con una cierta excitación que te produce, que es algo normal. Entonces, en ese proceso, cuando la excitación es demasiado intensa y cuando el niño empieza a ver escenas de adultos, pues obviamente se va a confundir porque no puede con tanta excitación, y no estoy hablando de una excitación adulta, sino de como la situación que se presenta frente a mirar un acto sexual. Y la escena primaria es muy normal en todos los seres humanos. Por eso te digo, ese es el momento en donde ya el chico sospecha, el niño, la niña, y eso, dime tú, son 2, 3 años, que hay una situación que tiene que ver con un elemento que produce un cierto goce y placer. Y los niños preguntan todo el tiempo. Y exacto, es de dónde vienen los niños, yo por qué tengo pene y ella no tiene, o cosas como esas. Son situaciones, pero ¿por qué los niños preguntan eso? Porque están construyendo su sexualidad desde lo corporal, ¿cierto? Además, tú sabes que los niños tienen pensamiento mágico, y que si tú le dices a ellos que te va a coger el coco, ellos creen de verdad que el coco los va a coger. Entonces, cuando tú les dices las cosas de esa manera, te preguntan de manera literal, ¿sí? Yo por qué tengo esto y la otra niña no tiene. Bueno, hay que empezar a orientarlos desde ese momento, Me surgen, ¿cierto? Mónica, preguntas concretas. Okay. Primera, ¿hay que esconderle o hay que decirle? Me refiero, ¿hay que maquillarle la forma en la que se le explica cómo funciona la sexualidad, cómo funcionan las relaciones sexuales, todo eso? Mejor se le esconde, se dice, no pregunte eso, que eso es para adultos, o se le explica. No, hay que ir a la par de la curiosidad del niño. O sea, no es cuestión de explicarle, porque a los 4 años a lo mejor ni siquiera te va a entender eso que tú le estás diciendo. Pero si él te pregunta que qué es esto que tengo, pues le dices cómo se llama su órgano y que las niñas tienen otro y punto. O sea, es ir a la par de las preguntas y de la curiosidad que el niño tenga. Exponer a los niños pequeños a situaciones de adultos, pues va a generar que ellos tengan más curiosidad. Entonces, por ejemplo, ponerlos a ver telenovelas y ver a una pareja besándose apasionadamente, pues ellos van a tener curiosidad. El ver, porque somos de alguna manera voyeuristas, instintivos, les va a producir cierta excitación y van a tener curiosidad. Sí, entonces, y en el caso que estamos en la televisión y venga esa escena, ¿lo pasamos o lo dejamos? No, hay que explicarle que son personas adultas, que se quieren y que se están demostrando su amor, porque eso es un acto natural. Que cuando el niño sea grande, a lo mejor tendrá una pareja, ¿sí? Tú le dices una pareja, porque pues no sabemos, que le permitirá también expresar de esa manera el afecto, porque esa es una manifestación de amor. Simplemente explicárselo de la manera más natural posible, Mónica, ¿cierto? Ahorita que hablaba, si él me pregunta, ¿qué es esto que tengo aquí? Hay que decirle palabras que no son, es decir, maquillarlo, seguirlo viendo, o hay que decirle, usted tiene un pene, usted tiene una vagina. O es que hay padres de familia que dicen, no, ese es el pipí, o ese es el... Sí, es más el tabú y la ansiedad que les produce hablar de los órganos genitales, cuando el castellano es uno solo y es una palabra castiza, y el órgano, uno de los órganos reproductores, porque están conformados por varios elementos, es el pene. Y la vagina de la mujer, que son los órganos. Sí, exactamente. Entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre de una manera natural. Eso no va a incitar a los niños a que hagan absolutamente nada, porque ellos no tienen también los procesos cognitivos como para ir pensando en otro tipo de cosas, a menos que ellos presencien situaciones
a menos que ellos estén influenciados o que experimenten algún tipo de abuso, que es diferente. Y eso es otra cosa. Qué pena que no lo escuché. escuché. De que presencia en situaciones. ¿Qué boletas los niños tenemos? son unas esponjitas, ¿no? Y ellos copian todo el Sí, tiempo. Vamos a tener unas para cine, pero todavía no lo vamos a copiamos pegar. todo el Todavía tiempo. no Entonces, entonces, si sí quieres, es, está creo que pendiente y cuando recomendable, no sé, anunciemos, cómo lo dirá como profesional, nos llama. exponerlo Bueno, para que sí, vean. bueno, ese le tipo mando de un situaciones. abrazo. Hay que ser Bueno, muy entonces- cuidadosos, hay que ser bastante, no sé, cuidadosos, básicamente sería como una recomendación, o también dejamos que vean. Pues es que la vida sexual de los padres, digámoslo, en este caso estamos hablando de los hijos de los padres, es algo muy privado e íntimo, no tendría por qué ser expuesto, pero se dan situaciones donde hay hacinamiento, donde hay mucha pobreza, donde hay, bueno, se dejan llevar pues por el instinto porque es perfectamente natural y asumen que los niños no se dan cuenta, ¿cierto? Asumen que los niños no se dan cuenta. Que un padre y una madre se den un beso y una caricia es un acto de amor, es perfectamente natural y el niño tiene que empezar a verlo como eso, como un acto de amor, que haga que él también asuma todos esos procesos afectivos, pero cuando ya estamos hablando de un acto sexual como tal, no tendría por qué ser evidente, no tendría por qué, o sea, para eso existe la privacidad, para eso existen una serie de cosas. Ahora, si por casualidad se presentara la situación, pues al niño hay que tratar de explicarle, papá y mamá pues se aman, ¿cierto? Están eso, como para disminuir esa angustia que puede estar produciendo esa fantasía que el niño puede estar creando en su imaginario, porque es un niño, entonces ahí visualizará la situación como un ataque, como una agresión, porque él todavía no tiene real conocimiento de lo que realmente pasa ni con él, ni con su cuerpo y demás. Entonces, no es adecuado, digámoslo de esa manera, que los niños presencien ese tipo de situaciones tan íntimas, pero un beso, una caricia, sobarle el pelo, o sea, son situaciones de amor que hay que enseñarle a los niños y que ellos tienen que ver de forma natural. Y en cuanto a los nombres de las cosas, todo hay que llamarlo por su nombre de una manera natural y espontánea. El problema es cuando yo le doy una connotación de tabú y le doy una connotación de misticismo que hace que la gente piense que lo asocie con algo malo. Certeza. Y la Ideas sexualidad para no crecer. es mala, la sexualidad es normal. Y hay un elemento importante y es el goce. ¿Sí? La sexualidad no solamente es con el fin último de tener hijos, sino también el goce del ser humano. ¿Sí? Y la experiencia del goce es muy importante. Entonces a la sexualidad hay que quitarle ese tabú de solamente si es escondido, es malo, sino que hay un elemento de goce que es muy importante que las personas tengamos. Bien, qué chévere. Estamos hablando a esta hora con 8:37 minutos. Mónica, David había planteado una serie de preguntas al salir a la música, o bueno, a entrar a la música. No sé si las alcanzó a resolver, ya nos tienen los planteamientos sobre eso. Sí, David preguntaba si era conveniente, digámoslo así, que los padres se bañaran con los niños. Bueno, a ver, el cuerpo es un templo, digámoslo así, pero también es un templo en términos de que uno tiene que cuidarlo, tiene que amarlo, tiene que respetarlo, pero es algo natural, vuelvo y repito. Entonces, el estar desnudo, ¿por qué nosotros usamos ropa? Pues inicialmente para protegernos del clima, realmente que se generaron después una serie de elementos de valores morales frente a la sexualidad por el uso de la ropa y demás, pero pues el cuerpo hace parte de nosotros. Bañarse con los niños, pues si él está pequeño, es conocer el cuerpo de sus padres, seguramente que se va a hacer preguntas frente a por qué los órganos de sus padres son más grandes que los que el niño va a preguntar, pues hay que decirles porque yo soy adulto y tú eres un niño. A medida que el niño va creciendo y va conociendo de su propio cuerpo y de su sexualidad, uno va disminuyendo las frecuencias de baño con los niños porque ya ellos van teniendo otro tipo de intereses, otro tipo, yo no estoy hablando de nada que tenga que ver con una sexualidad inadecuada, sino que simplemente cada uno tiene que empezar a ir adquiriendo su autonomía y su propio espacio. ¿Por qué? Porque si yo le enseño al niño que
sí, que mostrar el cuerpo y demás, y es perfectamente natural en todos los momentos de la vida, ese le va a posibilitar que haya otras personas que tengan la posibilidad de acceder a su cuerpo también, Claro. ¿cierto? Y permitirles el abuso. Por ejemplo, nosotros sentimos que los niños, como son indefensos, los adultos tenemos el derecho de tocarles. Tú llevas a un niño a un centro comercial y a alguien le pareció bonito y viene y le toca la cabeza, y uno dice, ¿por qué le toca la cabeza si no lo conoce? Es que es un niño, además que es bonito. Entonces los niños empiezan a asumir que como son adultos, pueden tocarles todo el tiempo, y eso se presta también para que haya abusos, ¿sí? Porque si un adulto me toca es porque él es grande y yo soy pequeño. Y tiene derecho sobre mí. Y tiene derecho sobre mí. Entonces, precisamente en esa cuestión, a los niños hay que enseñarles a resguardar su cuerpo, ¿sí? Y yo no estoy hablando del concepto de pudor, que tiene un concepto de juicio moral, no. A resguardar su cuerpo, que es privado y que solamente le compete a él. Entonces, con el tiempo hay que empezar a que ellos tengan su propia privacidad y la nuestra, que permita que ellos administren su cuerpo como consideren y no permitan que otras personas accedan a él. Bueno, eso sí que es bien interesante, porque de ahí provienen además, Mónica, una serie de lo que tú decías ahora, abusos. Que creo que de eso sí que estamos llenos en este momento en la sociedad, o tal vez ha pasado mucho tiempo, y reflexionaba hace unos días con alguien más también. De pronto ya hoy hay más mecanismos, o hay más ventajas de denuncia, o hay más ventajas de hacerlo público, o por lo menos de visibilizar ese tipo de problemáticas. Sí, bueno, ahora el problema del abuso es muy común aquí en Santander. Cuando nosotros mandamos a la universidad a algunos estudiantes a Río Negro, por ejemplo, y algunos municipios de Santander, nos encontramos con una problemática impresionante, en donde la situación de abuso está al orden del día, y es permitido por las madres de los niños, porque ellas argumentan que eso es lo mínimo que la niña tiene que hacer porque el papá le da de comer. Y entonces es frecuente. Las comisarías de familia no sabían qué hacer frente a la situación, porque es cotidiano. Los padres inician sexualmente a sus hijas, como que ellos se toman ese atributo. Entonces es normal y es acolitado por las madres. No tenemos que ir a África ni a ninguna parte. Aquí en Santander se presenta en estos municipios de una manera muy frecuente y cotidiana el abuso sexual, ¿cierto? Me imagino que también dentro del proceso de abuso también hay padres con sus hijos varones, ¿cierto? Y es normal, porque ellas dicen, pero es que él le da de comer, pues lo mínimo que ella puede hacer es entregarle la virginidad, ¿para qué se lo va a entregar a otro? Entonces estamos en una situación en donde el incesto, que es algo que ni siquiera, culturalmente, porque es para de alguna manera proteger la especie, porque tú sabes que entre más cerca esté la composición genética de un individuo con otro, hay más posibilidad de que haya malformaciones. Sí. Entonces, de alguna manera eso permite que más nos alejemos nosotros de la genética frente a una persona y otra, es menos posible. Y entonces tener hijos con los papás y demás, eso hace que haya dificultades, pero entonces el incesto aquí es Normal. como normal, ¿cierto? Entonces vivimos en un contexto en donde el abuso de los menores es frecuente, ¿sí? Entonces es gravísima la situación. De ahí, Mónica, se puede, bueno, hemos hablado de un tema casi que en absoluto, que es la sexualidad, pero cuando hablamos de identidad de género, bueno, es otro tema también demasiado amplio, ¿no? Y uno a veces tampoco sabe por dónde empezar, pero tú eres la que sabe, Mónica. De ahí en adelante, cuando empezamos a hablar de ese tipo de abusos y de ese tipo de cosas que pasan, ¿puede empezar una identidad o cómo podemos relacionar un aspecto con el otro? No, lo que pasa es que hay muchísimos factores en el desarrollo de un individuo que influyen en la elección, porque es que una cosa es la sexualidad tiene que ver con lo biológico, el género tiene que ver con los elementos socioculturales que se imponen frente a uno y otro, hombre o mujer, ¿cierto? Entonces tú eres o hombre o mujer. Ahora, que tú tengas una elección de objeto distinta es otra cosa, ¿cierto? Que es lo que la gente llama entonces identidad de género. Entonces yo me siento hombre o me siento mujer. Sí existe un trastorno que está en el DSM-4, que es el trastorno de identidad sexual, es decir, que esta persona
por ejemplo, biológicamente es un varón y emocionalmente se siente una mujer, Sí. ¿cierto? Pero ese es un trastorno específico que no es tan común como la gente piensa y que se ha presentado toda la vida a lo largo de la historia, ¿cierto? Sin embargo, Pero en eso se basan muchas personas para defender su identidad de género. Entonces, ¿es basado en qué, Mónica? Si no es tan común como se... no, estoy hablando del trastorno como tal, que es lo que la gente piensa, Ajá. ¿cierto? La otra cuestión es, cuando te hablo del género, es soy hombre, soy mujer. Y la otra es la elección de objeto. Es decir, yo puedo ser mujer y elegir el objeto de amor otra mujer, pero sigo siendo mujer, Claro. ¿cierto? O soy un hombre y la elección de objeto que tengo para sentir ese goce es otro hombre. No necesariamente es que porque yo elija ese objeto de amor me voy a volver mujer. ¿Sí me No, sino explico? que muchos se escudan, digamos que en ese tipo, aunque no de pronto no consideran que es un trastorno, sí muchos se basan en eso que tú dices, en ese trastorno que no se vive hace, no sé, un siglo, tal vez. No, desde sí, los es como, siglos. a ver, los estudios dicen que el 10% de la población mundial es homosexual o que tiene una variante sexual, pero que la mayoría de la gente en el mundo es heterosexual. Y siempre ha sido así. No hay ningún estudio que dice que es que ahora hay más variantes de la sexualidad, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que ahora es mucho más abierta la situación. Recuerda que en la Edad Media a las personas zurdas las quemaban porque pertenecían al demonio. O sea, eso son situaciones culturales y creencias, ¿cierto? Y entonces ahora, como las personas que son homosexuales son espontáneas, salen con su pareja, entonces ahora todo el mundo está lleno de gays, de homosexuales, bueno, los términos peyorativos que utilizan frente a la elección de objeto, ¿cierto? Entonces, el trastorno de identidad sexual sí se presenta, pero no es algo que todo el mundo ahora, por ejemplo, pues con las polémicas que hay, evidentemente no hay ningún estudio que diga que una familia homoparental vaya a dificultar la elección de objeto de un niño. Pero sí hay estudios que dicen que la pobreza, que la violencia intrafamiliar, que el maltrato y el abuso sí pueden generar problemas serios en el individuo. Pero no hay ningún estudio científico que diga que si hay una familia homoparental o una familia que es parental, madre y padre, influya en la decisión de la elección de objeto como tal. Y cuando yo hablo de elección de objeto es ese otro que yo elijo para amar, ¿sí? Y ese otro que yo elijo para amar puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y oído, aquí no estamos hablando de que estamos de acuerdo con una cosa, que estamos de acuerdo con otra, que apoyamos esto, que no apoyamos lo otro, que en fin, eso es decisión personal, ¿no? Es que eso hace parte de la naturaleza humana. Cada persona elige a quién amar, ¿sí? Y cada quien decide qué pensar, decide qué practicar, decide qué apoyar. Es una decisión personal. Lo que pasa Estamos es que ahora se ha hablando de perdido el respeto en eso, hasta lo que uno piensa está mal visto, ¿no? Entonces ya no puede uno pensar diferente al otro porque es atacado o es vulnerado, o bueno, tiene una serie de repercusiones más allá de lo que uno puede tener como individuo. Ya ni Mónica lo ha dicho, estamos hablando de lo que la ciencia ha probado y no ha podido probar tampoco. No hay ninguna evidencia científica de que Eso no se una contagia. familia... No. Ese tipo de decisiones y de condiciones no se contagian. No, de hecho la mayoría de las personas, los estudios sí dicen que la mayoría de las personas homosexuales vienen de familias heterosexuales, ¿sí? Que eso también afirma cada vez más que no hay ningún indicio de que una persona que venga de una familia homoparental ya vaya a desarrollar, vaya a elegir su objeto, por lo que te digo. ¿Sí? Una cosa es el género y otra cosa es la elección de objeto y la elección de tu propio goce. Ahora, eso lo elige uno cuando es adulto, Claro. no cuando es niño, porque los niños aún están en ese proceso de formación. Ahora, identificarse y decir, ejemplificar ciertas situaciones, hay muchos factores que influyen en eso y uno de ellos es la genética y la constitución del individuo, ¿cierto? Entonces, eso no es determinante. Sí hay estudios que dicen que familias homoparentales han podido criar chicos con buena salud mental, que es lo que importa, la salud mental. Sin embargo, hay muchos estudios que también dicen
que hay familias heterosexuales y parentales en donde se genera la violencia, el maltrato, la discriminación, la humillación y las neurosis, ¿cierto? Y lo que uno quiere es un individuo feliz, un individuo, no importa cómo elijas el objeto. Yo pienso que aún nos falta mucho, que entre más tabú haya y entre menos educación haya al respecto, que es el caso de nuestro país, la gente está mal informada, está sujeta a prejuicios y a juicios de valor y a ciertas creencias que no permiten que la gente acepte al otro, y ese es el elemento de tolerancia, ¿cierto? Entonces, porque hay un dicho que dice que yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé a la muerte tu derecho a decir. Sí, es que cada uno... Yo, por ejemplo, cuando no estoy de acuerdo con algo, yo prefiero dar mi opinión y guardar silencio, porque a uno no le sirve de nada criticar, ni irse encima de los demás, ¿no? Yo sí prefiero guardar el silencio antes de que me apedreen. Exacto, tú lo has dicho, apedré, como si estuviéramos en la época en donde si tú dices algo, entonces es que ya estás no, en es que contra. está pasando, y uno lo ve todos los días en las redes sociales, ¿no? Uno no puede expresar un punto de vista diferente al común denominador, porque se vuelve blanco de cualquier crítica. Sí, y eres víctima de bullying. Certeza, Claro. Y ideas eso no para califica crecer. como bullying, entonces, No, porque ya es que no estás de acuerdo conmigo. Exacto. Sí, a mí me ha pasado muchas veces y yo opto por eso. Yo opto por leer, por reírme si tengo que reírme, o por decir, bueno, cada quien tiene su apreciación y su concepto diferente. Que eso sí es constitucional, ¿no? La libertad de expresión. Es algo similar a lo que está pasando hoy en día coyuntural, como muchos días. Eso iba a decir Sí, yo. hoy en día coyuntural es lo que tiene que ver con la paz. Con la paz, Esto sí. sucede también en ese campo. En todos los entornos pasa. En decir, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces no quiero la paz, entonces quiero la paz. Es decir, lo que, bueno, por lo menos lo que yo dije aquí, haga la paz usted. Haga usted la paz. ¿Qué tiene que hacer usted para que haya paz en el país, en el mundo? En fin, empiece usted. Si usted está tranquilo, que le preocupa lo que... Claro, preocupante lo que pasa con los demás, pero la idea es que uno pueda encontrar esa paz, ¿no? Si hay paz en uno, seguramente le va a dar paz a otro. Usted pelea con todo el mundo, si alguien se atrasa en el carro, usted pelea, si alguien le dice que usted pelea, ahí hay problemas que evitan que la paz se desarrolle. Es lo mismo que Mónica acaba de decir, y me identifico totalmente, porque además otra vez siento tranquilidad porque creo que estoy haciendo bien la tarea. Y es que mi hijo me preguntó alguna cosa y yo le dije que digas, papi, lo importante es que sea feliz. Ese es el fin de la vida, que sea feliz, con lo que lo haga feliz. A usted lo hace feliz estar con su papá, a usted lo hace feliz poder jugar, lo que lo haga feliz, hágalo bien, responsablemente, que no vaya a molestar a nadie, pero sea feliz, es lo que yo quiero que usted haga finalmente, que sea feliz. Entonces, Sí, cuando te pregunte de dónde vienen los niños, tú le dices del amor que hay entre un hombre y una mujer. Eso que tiene de terrible. Y para él seguramente eso va a ser algo que en ese momento, en ese instante, lo va a satisfacer, esa respuesta. Por Y supuesto. después él va a ir sabiendo. Él va preguntando lo que vaya necesitando a medida que, o sea, porque a veces uno le hace también sobrecarga de información que ellos ni siquiera están preguntando. Ni siquiera ni necesitan, entienden. Pero a medida que van preguntando, uno va siendo natural y espontáneo, porque es que el amor, el afecto y la sexualidad son las cosas más maravillosas que le pasan a los seres humanos. Hay que dejar un poco tanto prejuicio y tanto show alrededor de esto, ¿no? Hay que estudiar más. Lean más, estamos en un libro, hay que leer más. Yo estoy en el oficio ya. Mónica, muchas gracias. Algo que crea así muy importante resaltar y que diga, mire, esto es clave, por favor. Bueno, yo ya lo dije y creo que pues, no está de más repetirlo, es la tolerancia, el respeto por la diferencia del otro. ¿Sí? Todos somos personas, todos somos individuos con derechos, y la sexualidad, cualquiera que sea la elección de objeto que yo tenga, es respetable, ¿cierto? Entonces lo importante es eso que tú decías frente a la armonía y la paz, es tolerar al otro. Yo puede que no esté de acuerdo contigo en muchas cosas, pero eso no significa que yo te respete, que traspase tus fronteras, Claro. Simplemente porque a mí no me parece, ¿sí? Ahí tendría yo que trabajar un poco mis neurosis para poder ser un poco más receptiva frente a la diferencia. ¿Qué tal que todos fuéramos como soldaditos y pensáramos Todos lo iguales, mismo sí. y todos iguales? ¿De dónde íbamos a construir nosotros nuevas realidades y cómo avanzaría la tecnología y la ciencia Todo. si no pensáramos diferente y fuéramos individuos completamente distintos? Es tolerancia. Esa palabra siempre ha sido clave y lo va a seguir siendo
En todo, es que es todo. fundamental. Si no hay tolerancia ni respeto, un taxista Es me decía eso fundamental. que días. Es fundamental. Venía otro y había un trancón y el otro le gritaba que pues métase por el otro carril, y por otro carril imposible ir porque había Eso un era por metrolínea encima. varado. Entonces dice él, pero es que me dijo, yo salgo siempre preparado todos los días para encontrarme con lo que sea, bueno o malo, porque es que si no tengo tolerancia, si no tengo respeto, es muy difícil que vivamos Claro, tranquilos. por supuesto. Entonces eso creo que es el pan de cada día, ¿no? Mónica, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Mónica Espeleta. Gracias a ustedes. No, si alguien quiere de pronto más información, si alguien quiere saber, si quiere tener, bueno, una guía más amplia de lo que hablamos hoy y de muchos otros temas, de qué forma la contactan, de qué forma la encuentran, en fin, hablemos un poco de eso. Bien, nosotros trabajamos con Certeza Group y Fundamental Colombia, que es la Fundación de Psicoterapia y Salud Mental. Así, vamos a contarles cómo los encuentran en redes sociales, que ahorita, pues todo redes sociales, ahorita todo es internet, ¿no? Entonces, aquí tengo, de hecho, acabamos de publicar un video donde Mónica está hablando y contándonos aparte de lo que escucharon hoy aquí en la U Radio, y ahí están algunas cuentas en las que ustedes pueden encontrarlos. Por ejemplo, en Twitter, @certezacol, pero ese certeza con S. Y sin Z. Con S, ¿no? Certezacol, @certezacol, también está @fundamentalcol1, @fundamentalcol1, hay unos teléfonos donde ustedes se pueden comunicar, por supuesto, 315-434-0351, 315-434-0351, 317-842-2178, y pues ya con las redes sociales que le di, ustedes se van a ir redireccionando y van encontrando la manera de comunicarse con Mónica y con el equipo que tienen ahí dispuesto para atender su certeza con S, Certeza Col y Fundamental Col 1. Eso es en Twitter, y así me imagino que aparecen en el resto de redes sociales, en Facebook también. Facebook, sí. Facebook también. Ok, bueno, entonces, de esa manera, ¿no, Mónica? ¿Alguna otra cosa? No, muchas gracias a ustedes por invitarnos Gracias a su por programa. venir siempre y por despejar algunas dudas que tenemos, y si deja otras tantas, pues bueno, la llaman. Pues Y le esa es la consultan. idea, generar cuestionamientos y generar nuevas ideas. Sí, eso siempre es lo que tenemos que hacer, no quedarnos ahí como estatuas, como gustos. Pues, continuamos entonces con esta área urbana que sigue abierta para que ustedes entren. Iremos hasta las 10 de la mañana. Nos queda prácticamente una horita más, y ahí vamos a ir a Certeza. Ideas para crecer.